convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Tenemos ya en línea a Eunice Rendón, quien es coordinadora de Agenda Migrante México. Con ella queremos revisar el estado de la frontera México-Estados Unidos y también esa próxima cumbre que se va a desarrollar en México sobre la migración. Eunice, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gladys? Bien, gracias por estar estos minutos con nosotros para actualizar información. Por ejemplo, en el caso de lo que es la frontera entre México y Estados Unidos con las últimas medidas, por ejemplo, del gobierno de Biden, incluso ya de considerar la deportación inmediata con vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, en el caso particular de la comunidad venezolana que está intentando entrar a Estados Unidos por esa vía. Pero, ¿cuáles son las condiciones? Estoy leyendo acá, por ejemplo, en Finanzas Digital, que empresarios de hecho denunciaron que la frontera norte de México afronta una escasez de alimentos e inflación por las restricciones impuestas por el gobierno de Texas a los cruces fronterizos y ante la ola migratoria sin precedentes en esa zona del continente. Las inspecciones arbitrarias a los camiones de mercancía también que implementó el mes pasado el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, provocan desabastecimiento en tiendas de Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, según afirmó Manuel Sotelo Suárez, quien es vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Y denunció que Texas está presionando sobre migración con revisiones mecánicas del Departamento de Seguridad Pública a cada tractocamión que sale de la aduana por Texas, lo que crea un tapón también para las exportaciones mexicanas. Eso desde el punto de vista ya incluso de los efectos en el comercio, desde el punto de vista económico, pero cuál es también la situación con los migrantes que están ahí, ¿no?, esperando alguna respuesta y bueno, que sean atendidos o apoyados por el gobierno mexicano o en el caso también de aceptados por el gobierno estadounidense. ¿Cómo es? Bueno, pues lo que estamos viendo en la frontera sí es este tema que mencionabas, como de un cierre y una revisión mucho más minuciosa por parte de autoridades estadounidenses, particularmente el estado de Texas ha sido un estado con medidas antimigrantes importantes. En días pasados se reunió, por ejemplo, el gobernador también de Coahuila con el gobernador Greg Abbott para justo discutir parte de estos puntos, porque hay que recordar que Piedras Negras es otro de los puntos hoy álgidos en el tema migratorio, donde hay una gran afluencia de personas, al igual que en Ciudad Juárez. Hoy son los dos puntos de mayor afluencia. También Tijuana tiene bastantes migrantes que están llegando y bueno, a estas medidas ha habido una queja no solamente digamos de esta cámara que ya mencionaba, sino de empresarios de toda la franja fronteriza que han tenido afectaciones económicas, primero por el cierre de Eagle Pass, ¿no?, que se dio, y después por estas medidas de revisión también que se han dado. Entonces eso impacta finalmente el comercio. Hay que recordar que pues el comercio entre México y Estados Unidos es muy fluido, diariamente hay un flujo muy importante entre ambos países en términos comerciales, y que cada vez que hay este tipo de amenazas, amagues por parte de Estados Unidos y de los gobiernos en la frontera, bueno, pues tiene una afectación directamente o impacta directamente al sector empresarial, al sector privado. Por el otro lado, estamos viendo también una llegada importante de migrantes. El mes de agosto y el mes de septiembre han sido, a diferencia de lo que vimos en mayo, junio, ¿no?, que fueron meses donde incluso bajó la migración casi en un 50% por las amenazas y las medidas que se tomaron con el título 42, esta política de salud pública que sirvió para retornar y para no dejar pasar a muchas personas. Bueno, pues derivado del término de esta política, se esperaba que mucha gente iba a viajar a Estados Unidos y se tomaron medidas especiales con despliegue en el sur de Estados Unidos, en fin, y eso hizo que efectivamente redujera la migración durante mayo, junio, pero a partir de julio volvemos a ver un repunte. Julio, agosto y septiembre, un flujo muy importante, y finalmente vino la visita de la delegación de Estados Unidos a México. Se hablaron de temas de seguridad, narcotráfico, fentanilo, pero también por primera vez en estas reuniones de alto nivel se metió el tema de seguridad, y también creo que ahí surge la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de esta reunión que se va a dar el 22 de octubre con parte también de gobiernos de Centro y Suramérica, para justo hablar
del tema migratorio. Lo que hasta ahora se ha planteado para esta reunión es poder ahondar en los centros de procesamiento migratorio. Ahí el día de hoy el presidente mexicano dijo algo interesante. En la mañana mencionó que México no va a aceptar que hagan un centro de procesamiento aquí, es decir, no lo dijo exactamente con estas palabras, pero dijo que no queremos esos centros en México, ¿no? Que no queremos que los migrantes lleguen hasta acá para procesar sus solicitudes, sino que esto se haga en los países que ya se tenía previsto para hacerlo, que es Guatemala, Colombia, y no me acuerdo si hay otro, 2 o 3 países que se supone se iban a hacer este tipo de centros. Entonces ahí habría que ver cómo se va a dar esa situación. Ya el gobierno estadounidense antes había mencionado la intención de implementar este centro en el sur de México. Nosotros desde Agenda Migrante también, pues el temor de que este centro terminara siendo simplemente una frontera más abajo. Claro. Entonces ojalá que siguen lo dicho el presidente mexicano y que esta reunión, esta cumbre del 22 pueda primero que pues, se arme un frente común de los países también de cara a una negociación con Estados Unidos para tener una política integral y más abierta, por un lado, y por el otro lado que también se hable de las causas de la migración, de los factores de empuje, lo que se tiene que hacer y de poder llegar a acuerdos que contribuyan a una migración más segura y más ordenada. De hecho, también estábamos mencionando ahorita en el resumen informativo lo que es la medida de Costa Rica y Panamá. Ellos han compartido información sobre lo que serían acuerdos entre países para supuestamente mejorar el tránsito de migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos por esa vía, incluso crear o extender un corredor humanitario que comienza o va a comenzar en la provincia de Darién a través de lo que han llamado la operación Flujo Controlado. Esta es una medida binacional, pero sin duda me imagino que se irá a evaluar además sus resultados en esa cumbre en Chiapas, ¿no? Creo que perdí la comunicación. Ya, sí, te escuchaba. Sí, efectivamente, pues todas estas que tú mencionabas son esas medidas para una migración más segura y más ordenada. Pero creo que el tema también importante de fondo, al menos lo que dijo el propio presidente mexicano el día de hoy, es poder hablar también de estos centros, cómo van a funcionar, cómo se van a implementar en el sur. Y efectivamente, tú decías algo hace unos momentos también, pues cómo se va a estar dando los flujos, porque hay cosas nuevas en las negociaciones como esta posible ya deportación desde Estados Unidos a Venezuela, cosa que no se había visto hasta ahora, ¿no? Hay que recordar que parte del título 42 e incluso terminando el título 42, parte de los acuerdos entre México y Estados Unidos habían sido que las personas de Cuba, de Venezuela y de Haití, por ejemplo, pudieran ser deportadas a México ante esa falta de acuerdo diplomático. Hoy ya hay este acuerdo y empiezan a cambiar algunas cosas de los flujos, pero también pues hay un aumento en los flujos y la gente sigue saliendo de estos países. Entonces me parece que esta cumbre busca justamente trabajar toda esta diversidad claro, de temas de forma regional. Son muchos, Eunice, muy complejo el asunto, pero bueno, uno celebra que se estén viendo las caras, que se estén reuniendo los gobiernos que tienen de una u otra manera pues vínculo con este drama humanitario continental. Y ya para terminar, Eunice, te pregunto, ¿qué información manejas con relación a esa frontera justamente a propósito, antes de la medida de Biden, la última, por ejemplo, estas deportaciones con relación a la comunidad venezolana? ¿Cuántos o qué información manejas de cuántos hasta ahora en ese tráfico mayor de venezolanos pasaron a territorio estadounidense? ¿Tienes esa cifra? Bueno, no tengo la cifra exacta de los venezolanos que pasaron a territorio estadounidense en todo este tiempo, ¿no? Pues sí se fueron dando cifras periódicamente, ¿no? En una ocasión fueron cerca de 200,000, en otra 500,000. Entonces son cifras que se van dando de forma periódica, no me sé la cifra toda conjunta. Lo que sí es que fueron más de 2.7 millones de personas retornadas por el título 42, ¿no? No todas son venezolanas, pero una buena parte de ellas sí eran venezolanos y muchos de ellos fueron retornados a México. Gracias, Eunice, por compartir la información que manejas como coordinadora de Agenda Migrante México, Eunice Rendón.
Y bueno, seguiremos con ella y con otros abordando esto, que es un drama sin duda que nos afecta a todos, nos compete a todos, que no solamente del continente americano, porque además también del otro lado del mundo, pues muchos huyen por conflictos internos, por diferentes razones, y también buscan ese denominado sueño americano en Estados Unidos y llegan incluso también o pasan por el Darién y también llegan a la frontera con México, pues es un drama mundial. Vamos a